trastornos anorrectales. Aprovechando antes de que se vayan, recordarles que mañana viernes inicia las actividades a las 7:30 con los desayunos de la industria. Esto lo pueden observar ustedes en la penúltima hoja de su programa. Son 3 desayunos y están cordialmente invitados. Adelante, Enrique. Gracias, doctor Pérez Manauta, y también muchas gracias a los organizadores de esta versión de ECOS 2015 por haberme invitado a revisar los trabajos en relación a los trastornos anorrectales funcionales. Y bueno, finalmente, para finalizar el día no es mejor este tema, puesto que hemos ido desde arriba hasta abajo y finalmente pues quedamos hasta la parte más baja del tubo digestivo, que es la que voy a comentarles. Hay algunos estudios que están tratando de dilucidar el papel de las nuevas tecnologías como la manometría de alta resolución en el día a día del quehacer en el laboratorio de motilidad, y en Rochester, Adil Barucha hizo una comparación de los parámetros de manometría en diferentes posiciones, tanto en decúbito lateral izquierdo, que es una posición comúnmente adoptada para realizar el estudio de manometría anorrectal en diferentes laboratorios, como también en posición sentada, y ver si esto ayudaba a identificar mayores trastornos defecatorios. Y esto se hizo con una sonda flexible de 12 sensores de alta resolución. Lo que encontraron es que hay diferencias entre la posición sentada y el decúbito lateral izquierdo en sujetos sanos, en donde se puede observar que hay un porcentaje mayor de relajación, contraparte de lo que no sucede en sujetos con estreñimiento, que es el gradiente, la presión rectal se incrementa mucho mejor en la posición sentada, en contraparte, que en la posición de decúbito lateral izquierdo, y que este genera un gradiente rectoanal favorable en sujetos sanos, lo cual se vio en sujetos sanos, pero no así en pacientes con estreñimiento, quizás por la mayor prevalencia de desorden como la defecación disinérgica. Y bueno, concluyen que la posición más fisiológica probablemente para evaluar la función anorrectal pues es en la posición sentada, ya que esta evalúa de mejor forma el gradiente rectoanal que indicaría propulsión adecuada. En otro estudio evaluaron el valor de la prueba de expulsión del balón, como se ha comentado en varias sesiones. Es esta prueba una de las más sencillas y mucho más accesibles en la práctica clínica, incluso en el consultorio, para evaluar si el sujeto tiene o no un problema de defecación disinérgica. Y bueno, en este estudio utilizaron el ultrasonido pélvico dinámico como un estándar de oro para definir si existía o no defecación obstructiva, y evaluaron 149 pacientes, de las cuales la gran mayoría fueron mujeres, si no es que casi todas, de una media de edad de 54 años, y observaron que con la prueba de expulsión del balón tenían una sensibilidad de 82%, especificidad del 50%, con estos valores predictivos negativos y positivos. Concluyen ellos que una prueba negativa pues puede llegar a excluir el proceso de defecación disinérgica, lo cual creo debe de tomarse con cierta cautela, dado que el proceso de la defecación no solo es el acto de incrementar la presión intrarrectal para generar propulsión, sino que es un proceso dinámico y que quizás en la correlación de síntomas y el juicio clínico, a razón de lo que nosotros evaluemos en la consulta del tacto rectal, pues poder definir si realmente este paciente que pudo expulsar el balón realmente sí no tiene disinergia, ¿no? También otro punto interesante es la inclusión de este ultrasonido en la evaluación de trastornos defecatorios, en especial la defecación disinérgica, y bueno, comparativamente con manometría anorrectal, se observa que en esos pacientes que se evaluaron en este estudio, los pacientes presentaron un incremento paradójico o contraían paradójicamente el esfínter anal, y se correlacionaba adecuadamente, hasta con una buena correlación 0.87,
con los hallazgos en el ultrasonido dinámico, que aquí en reposo pueden observar, tiene un ángulo pues, casi de 90 grados, esta medición que se realiza este es un ultrasonido endoanal, y cuando se le solicita al paciente que lleve a cabo una maniobra defecatoria, este ángulo tiende a abrirse. Cuando se lleva a cabo la relación entre el reposo y el pujo y el índice es menor a 1, se considera normal, y aquí observaron que la gran mayoría de pacientes que tenían una prueba positiva por manometría no rectal también tenían un hallazgo alterado en la ultrasonografía con una buena concordancia, y pues concluyen que es un estudio seguro, mínimamente invasivo y adecuado para evaluar la función pélvica. En este otro estudio tratan de llevar a cabo una correlación en respecto de los síntomas que presentan los pacientes al momento de acudir al laboratorio o el síntoma principal por el cual se decide la realización de un estudio de manometría anorrectal, en este caso de alta resolución, de alta definición o de 3D. Fue un estudio retrospectivo y se llevó a cabo en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, y aquí 178 estudios fueron los que se evaluaron, y solo en 6 de 102 sujetos con estreñimiento, así como en 11 de 76 con incontinencia fecal, encontraron que había un estudio normal. La gran mayoría fueron mujeres, y 102 pacientes, que fue el 57% de los que tenían estreñimiento, así como 76, que fueron 42% de los que tenían incontinencia, pues presentaron hallazgos alterados en estos estudios de alta definición, y que observaron que había una concordancia cercana al 70% con el diagnóstico final, es decir, el diagnóstico de indicación para la manometría en 70% de las ocasiones coincidía con el diagnóstico manométrico. De manera interesante, observaron que aquellos estreñidos presentaban más frecuentemente una contracción paradójica, un patrón disinérgico, y en los incontinentes, en los pacientes con incontinencia fecal, el 72% de los sujetos en los que se indicó la manometría por esa causa tenían un esfínter hipotenso, y cuando se hizo el análisis estructural de en tercera dimensión de la topografía de la presión, pues encontraron que había un 61% de defectos en el esfínter, como se puede ver en esta zona en donde no hay una continuidad de la presión en una forma circunferencial. Y hubo una discordancia del 32% entre la indicación y el diagnóstico final de la manometría, por lo cual los autores sugieren que se debe de realizar un estudio de manometría anorrectal para llevar a cabo un manejo integral y de acuerdo a los hallazgos que se generen de este estudio. También en un estudio del grupo de José María se revisaron 120 estudios de casos consecutivos, pacientes que se les realizó manometría anorrectal de alta definición también, y en donde el hallazgo más frecuente en los sujetos con estreñimiento, que fueron 40 evaluados, fue disinergia, 45% de ellos, e hiposensibilidad rectal en 35%. En los pacientes con incontinencia fecal, que eso fue su indicación de realizarse la manometría, 52% presentaban hipotonía del esfínter y 33% un defecto al hacer el análisis de topografía en tercera dimensión. En los sujetos cuya indicación fue proctalgia crónica, hubo una mayor prevalencia de ondas ultralentas, y concluyen que hay, derivado del estudio de alta definición, manometría no rectal, hay información clínicamente relevante que puede conducir a un cambio en el tratamiento de los sujetos que presentan diferentes alteraciones en este estudio. Un estudio de Ravi Mittal, que lo tuvimos en marzo en Veracruz, en nuestra primera gastrotrilogía de este año, hizo un estudio en el cual evaluaba la reserva funcional del esfínter anal externo. Y bueno, estudios previos que ya habían ellos reportado es que para el sarcómero en el esfínter anal externo presenta una relación fuerza-tensión que tiene un punto óptimo. Cuando se distiende en ciertos grados o a mayor grado, va a encontrar el punto de mejor cooptación entre las fibras de miosina y actina y tener el mejor punto de relación tensión-fuerza.
por lo cual él introdujo en varias mujeres, en este caso fueron exclusivamente mujeres, controles sanos e incontinencia fecal, introdujo catéteres de mayor diámetro, iniciando desde 5 milímetros hasta 20 milímetros, y observó que el 100% de los controles sanos, que generalmente eran mujeres sin o nuligestas, no habían tenido ningún embarazo, tenían un incremento significativo de la presión de su esfínter anal conforme incrementaba el diámetro de la sonda utilizada, en tanto que solo 14% de los sujetos con incontinencia fecal mostraron este hallazgo. Y aquí se muestra que esto fue igualmente reproducible tanto al hacer la dilatación progresiva del esfínter anal o cuando se hacía también a nivel vaginal. Y en la raya roja pueden observar cómo conforme fue incrementándose el diámetro, iba incrementando la presión que se ejercía, indicando que hay un punto óptimo de coaptación de las fibras y que esto podría ser, o concluyen, como una posibilidad de que sea un marcador de la reserva funcional y en sujetos que potencialmente pudieran tener cierta mejoría con tratamientos no invasivos como la biorretroalimentación. También este mismo grupo tiene una nueva técnica con la cual está evaluando las estructuras del piso pélvico, que es con el uso de resonancia magnética de difusión y imagen por tensión, y así como tractografía de las fibras musculares, en donde definen más bien los sitios de inserción de cada grupo muscular, y dependiendo de la movilidad que tiene este grupo muscular, se va a dar un color a ese grupo muscular. Cuando es en una situación dorso-ventral, se pinta rojo, por ejemplo. Cuando es lateral, se pinta de un color azul. Y cuando es caudal o cefalocaudal, se pinta de otro color. Y esto como lo definió Ravi Mittal en estos pósters y en algunas de las pláticas que tuvo de presentaciones orales, indica que estamos con una concepción de la anatomía del piso pélvico quizás un poco fuera de lo que en realidad es. Y aquí encuentran ustedes, por ejemplo, a su izquierda, pues cómo es un trazo de alta definición, donde se observa la continuidad de toda la zona de presión sin ningún defecto, cómo se evalúa por ultrasonido transperineal con resonancia magnética, y aquí finalmente tienen la tractografía en un sujeto control sano, en donde, como les decía, los colores indican el sitio a donde se desplaza la estructura al momento de solicitar movimiento al paciente, como hacer una maniobra de contracción. Y es que ahora está definiendo que las fibras del esfínter anal externo se entrelazan a nivel de los haces del músculo bulbo esponjoso y el del transverso perineal, y que en controles sanos, así como en pacientes con incontinencia fecal, esta tecnología de tractografía mejora la definición en cuanto a los defectos que se pueden encontrar en los pacientes, como por ejemplo en las partes superior pueden ver la armonía que hay de las estructuras óseas con la musculatura del piso pélvico en la parte superior de un sujeto control, y cómo se encuentra completamente con disrupción en los pacientes con incontinencia fecal. También otro punto es la sonda del cuerpo perineal, que así le corresponde, porque más que ser un círculo completo, el esfínter anal lo está definiendo como si fuese esto, como un asa de bolsa, en donde se entrecruzan las fibras exactamente en esta zona del cuerpo perineal, yendo hacia las ramas de isquion contralaterales. Y bueno, esto también lo corrobora por resonancia magnética, en donde se ve la decusación de los haces musculares, en algo que realmente es interesante en la concepción de la anatomía del piso pélvico. También otro grupo investigó con alta definición, con manometría no rectal, cómo era la relación entre, o si podía ser diagnóstica el análisis estructural de tercera dimensión o de la presión, topografía de presión en tercera dimensión en pacientes con incontinencia fecal. Y bueno, a esos pacientes se les hizo tanto manometría de alta definición como ultrasonido endoanal en 39 pacientes con incontinencia fecal, y encontró que la gran mayoría de los sujetos que presentaba un defecto de presión en el topograma de tercera dimensión
tenían presiones de reposo inferiores a 25 milímetros de mercurio. Y que esto, bueno, en pacientes en los que tenía una concordancia con este hallazgo, en promedio existía un déficit de la circunferencia del esfínter anal de alrededor del 93%. Entonces, el tener una hipotonía del esfínter se correlacionaba pues con un defecto mayor en el esfínter anal. En este caso, con buena sensibilidad, moderada sensibilidad, especificidad y un buen valor predictivo negativo. También observaron que aquellos sujetos en donde la presión en reposo era superior a 70 milímetros de mercurio o que a la maniobra de contracción inducida o voluntaria era mayor de 200 milímetros de mercurio, estos pacientes en el ultrasonido nunca presentaban ningún defecto en la circunferencia del esfínter, lo cual ellos proponen o postulan como un marcador de que los que tengan valores iguales o superiores a estos, pues la posibilidad de tener un defecto es muy baja. También rompiendo paradigmas en términos de a quién administrar la terapia de biorretroalimentación. Siempre hemos mencionado la terapia de biorretroalimentación requiere de una buena disciplina y apego por parte del paciente, pero también un adecuado control sobre su musculatura. Y bueno, esto no es posible a veces en pacientes que tienen problemas neurológicos. Aquí en este grupo de investigadores, observó cuál era el performance de la biorretroalimentación en pacientes que tenían trauma medular incompleto, en donde, bueno, la inervación anorrectal pudiera estar en compromiso. 78% de los pacientes con trauma medular completaron un protocolo de 5 sesiones al menos separadas por 2 a 3 semanas, contraparte de 92% de los controles que fueron pacientes con disinergia de piso pélvico sin trauma espinal. Y bueno, ellos observaron que no existen en realidad diferencias al comparar los resultados entre pacientes con trauma medular incompleto y aquellos que tienen una disinergia de piso pélvico sin ningún trauma medular, por lo cual podría ser una opción viable utilizar este tipo de terapia en ese subgrupo de pacientes. En un estudio en el que colaboramos también con José María Remestroche, se proporcionaron encuestas a pacientes acerca de qué significado tenían ciertos pictogramas en aquellos que padecían estreñimiento crónico, y bueno, fue un set de 12 pictogramas que representaban posturas asociadas a la defecación. En esto se reclutaron 342 controles sanos contra 347 que padecían estreñimiento. 5 que ustedes ven aquí fueron las posturas más frecuentes, de las cuales la 3, 4 y 5 se observaron más frecuentemente en estreñidos crónicos y 4 y 5 en pacientes que sugerían tener disinergia defecatoria, lo cual indica que podría ser un factor que nos ayude a predecir o a llevar. El siguiente paso es ver si alguno de estas posturas puede ayudar a predecir si la manometría no rectal puede salir alterada. Ahora también en el grupo de Adil Barucha en la Mayo Clinic se hizo la secuenciación del RNA de 16S en pacientes con troles sanos y aquellos con estreñimiento crónico en relación a la microbiota fecal, y se observó que existen diferencias entre la composición de la microbiota de los sujetos sanos en contraparte de los estreñidos. Y existe una variabilidad y diversidad que es totalmente diferente en los sujetos estreñidos comparativamente entonces con los sujetos sanos, lo cual abre nuevas puertas para investigar a la microbiota en sujetos con estreñimiento. Finalmente, se evaluó las pacientes que tienen estreñimiento, hasta una tercera parte puede presentar hiposensibilidad rectal, y en este estudio en el cual se evaluó la conducción bidireccional entre el eje cerebro-intestino o intestino cerebral mediante la estimulación rectal o la estimulación de la corteza motora, en pacientes con estreñimiento e hiposensibilidad rectal, se observó que la latencia, es decir, el tiempo de conducción desde el recto hasta la corteza sensorial, era significativamente más retrasada en pacientes con hiposensibilidad rectal en contraparte de los controles sin hiposensibilidad rectal, tanto a nivel rectal
como también para los parámetros que se inducían a nivel del esfínter anal, y no hubo cambios en términos de la amplitud, y cuando se estimuló la corteza motora, también en controles se observó una conducción eferente, o sea, de la corteza hacia la periferia, más rápida en contraparte de los sujetos con hiposensibilidad, en las cuales estuvo retrasada y con un incremento en su amplitud. Para concluir, las tecnologías que utilizamos para la investigación de la función anorrectal pues están mostrando avances con la manometría de alta resolución y alta definición, el ultrasonido endoanal, que pueden llegar a ayudar a definir mejor estos pacientes, su fisiopatología. La reserva funcional en pacientes con incontinencia fecal y la anatomía también son ya con nuevas técnicas para que ayuden a su mejor definición. Podemos ya seleccionar pacientes quizás que tengan daño medular y que pudiéramos incluir en protocolos de biorretroalimentación, y bueno, pues eso debemos de tener parámetros de normalidad en algunos de estos pacientes. Pues les agradezco mucho su atención y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Cos, por su presentación. Ahora es 5 minutos para preguntas.